Buenos días, hoy es miércoles 29 de abril. Vamos a continuar con nuestro tema de derivadas y hoy lo que nos toca ver es qué es la función derivada y vamos a empezar también a realmente calcular derivadas de funciones, que veremos que la mayoría de las veces se hace pues sabiéndonos una serie de reglas de derivación, y hoy vamos a ver las primeras, que son las básicas, que son las funciones las derivadas de funciones constantes y de funciones potenciales, o sea, de x elevado a un número. Además, al final del vídeo os dejaré propuestos unos ejercicios que la intención es que en la sesión de Jitsi que hagamos esta semana, espero que el jueves por la tarde, pues resolvamos entre todos y así también me preguntáis dudas. Recupero el esquema que os estoy poniendo al principio de estos vídeos. Estamos en el punto intermedio, bueno, justo encima de donde pone aplicaciones, ¿ok? Ya vimos concepto, definición, vimos la derivada de una función en un punto y que utilizábamos la definición era utilizando un límite. Veíamos que el significado de la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Por eso lo de algo conocido es la pendiente de una recta. Y hoy lo que vamos a ver es la función derivada y las reglas de derivación. Que la idea es que ahora ya no estamos hablando de qué pasa en un punto concreto de nuestro espacio, ¿no? Del eje X, digamos. No estamos hablando de un punto concreto, sino que estamos buscando en general qué pasa con la derivada de una función, ¿vale? En todo su dominio. Y como os decía, vamos a ver las reglas de derivación, que son como la tabla de multiplicar, pero en derivadas. Bueno, aquí os digo, en los apuntes estos que están en PDF colgados, esta primera parte es la que vimos en los vídeos anteriores y ahora nos toca centrarnos en esta otra. Función derivada, aquí están las reglas de derivación más básicas, la función potencial, que es lo que veremos hoy, la exponencial y la logarítmica, que toca mañana. Y luego están aquí unas cuantas propiedades, por así decirlo, que nos van a ayudar a saber calcular más derivadas utilizando este pack básico de derivadas de las funciones elementales. Y después, estas dos páginas son ejercicios. Y básicamente vamos a utilizar estos mismos ejercicios para ir practicando. Bueno, entonces lo que nos toca ver hoy es, por una parte, la función derivada. Después de esas funciones elementales, el primer punto, que son las funciones potenciales, y luego de esas propiedades que os decía, vamos a ver las dos primeras, que son las que nos van a ayudar a hacer los primeros cálculos con derivadas. Cuando hablamos de función derivada, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues, como os decía al principio en la introducción, me refiero a que ahora no estamos centrándonos en un punto, no estamos buscando el valor de la derivada en un punto, y por lo tanto no estamos buscando la pendiente de una recta tangente, sino que buscamos una fórmula que nos permita calcular, sea cual sea el valor de x de esa función, cuánto vale su derivada. Y esto de función derivada es porque la derivada de una función es otra función. ¿Vale? O sea, ya no es un número, ya no es un valor. En general no va a ser un valor, sino que el concepto es que no estamos hablando de un caso particular de, oye, la pendiente vale 2 o menos un medio, ¿no? No estamos hablando de la derivada en un punto que tiene un valor concreto, sino que cuando hablamos de función derivada, si nuestra función era x al cuadrado, pues veremos ahora, dentro de un ratito, que la función derivada es 2x. Y resulta que 2x es una función, ¿sí? Que podríamos representar dando valores de x y viendo cuánto vale la y. Cuando hablemos de función derivada, le vamos a llamar así, f' de x. Entonces, nosotros estamos partiendo de esta situación en la que tenemos una función f de x. Esto que está aquí representado, mirad, ahora que aprendí una cosa nueva, os lo voy a enseñar. Mirad qué chulo. Tengo un puntero láser y no me enteré hasta ayer, que me lo dijo Liliana de biología. Esto que está aquí escrito, lo único que significa es que mi variable x, que tiene un dominio en todo R,
Al aplicarle una función f, que la modifica haciendo una serie de operaciones, lo que tenemos es f de x, cuyo dominio será, pues, en este caso, todo R. Bueno, eso es, digamos, una teoría. Cuando ahora hablamos de función derivada, la circunstancia es que a esa variable x le vamos a hacer otras operaciones, que como es una derivada se van a llamar f'. F' es la derivada de la función f. Y así como antes, si os acordáis, cuando hablábamos de la derivada en un punto, ¿no? En x igual a a, ¿qué decíamos? La derivada en a. Ahora no tenemos un valor concreto a, sino que estamos hablando de, en general, cualquier valor de x. Y la manera en la que se define esta función derivada es, mirad qué guay, un límite. ¿Y este límite se parece a algo que conozcamos? Sí. Mirad, vamos a ir un poco para atrás y vamos a fijarnos aquí. A ver, mi puntero, guachi. Fijaos aquí. ¿Qué tenemos? Límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Lo que pasa es que en lugar de hablar de a, hablamos de x. Pero es exactamente lo mismo. O sea que si os sabéis la definición de derivada de una función en un punto, que era el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h, os sabéis esta. Lo único que tenéis que saber es que hay que cambiar la a por x, porque estamos hablando de la expresión de una función, de algo general, no de un punto concreto. Vale, pues esto es la definición de derivada, ¿sí? La definición de la función derivada. La función derivada f' de x se calcula como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Normalmente cuando nos piden que calculemos la función derivada de una función que nos den, lo haremos utilizando las reglas de derivación, las tablas de multiplicar que vamos a ir aprendiendo a partir de hoy. Pero otras veces veremos que no nos queda más remedio que utilizar esta definición. Bueno, ¿y cómo se maneja exactamente esta definición? Tengo aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, f de x igual a x. Supongamos que estamos en este primer caso. Pues según la definición, lo que tendría que hacer es f' de x sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Sustituimos eso de f de x más h y f de x, lo vamos a sustituir teniendo en cuenta cómo es la expresión de nuestra f de x. Entonces nuestra f de x más h va a ser x más h, porque nuestra función es x a secas, ¿sí? Y ahora si le restamos f de x, ¿qué tenemos que restarle? X. Y ahora esto está dividido por h. Por cierto, espero que con el trazo fino lo veáis bien, pero es que cuando tengo que escribir muchas cosas, con el trazo grueso no me da la hoja para nada. Entonces quitamos estas x porque se nos simplifican y nos queda que esto es el límite cuando h tiende a 0 de h partido por h, que eso es 1. Límite de 1 cuando h tiende a 0 es 1. Con lo cual, de aquí lo que acabamos de sacar es que cuando nuestra función f de x es x, nuestra función derivada es 1. Vale. ¿Qué significado tiene esto? ¿Os acordáis de que hablábamos de que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente en un punto? Y eso de la pendiente de la recta tangente nos está indicando cómo varía nuestra función, ¿sí? O sea, cuál sería, digamos, el crecimiento de nuestra función. ¿Cómo es la función f de x igual a x? Si la representamos, esa función es así. Es una recta que tiene pendiente 1. Por cada valor de x que avanza, sube un valor en y, en vertical. Entonces, resulta que como la pendiente de esta recta es siempre la misma,
Si quisiéramos hablar de recta tangente, digamos que sería la propia recta, ¿vale? Y si no, imaginaos que esto fuera un trazo curvo, la recta tangente sería esto de aquí. Si ahora este trazo curvo que yo representé, os lo imagináis que cada vez es más abierto y se aparece más a una recta, más o menos creo que os podéis hacer una idea. Entonces, el hecho de que cuando nuestra función es un polinomio de grado 1, el valor de la derivada nos dé una constante, cuando os decía antes, ya no va a ser un valor constante, sino que va a ser una función. Claro, resulta que aquí me ha salido una constante, o sea, todo el rato va a valer 1 la derivada de mi función f de x. Eso es porque en los polinomios de grado 1 la pendiente es constante. Entonces resulta que es un caso, digamos que particular, de lo que es una función derivada. Más interesante es el segundo ejemplo, que f de x es x al cuadrado. Si ahora calculamos nuestra función derivada, utilizando de nuevo la definición que estábamos viendo, ¿qué tendremos? Ponemos primero siempre la definición, ¿vale? Y a partir de aquí ya empezamos a aplicarlo a nuestro caso particular, de que nuestra función es x al cuadrado. Por lo tanto, este límite, ¿cómo nos va a quedar? ¿Cuánto es f de x más h? Si nuestra función es x al cuadrado, será x más h al cuadrado, menos f de x, que es tal cual la fórmula, partido por h. Ahora, utilizando nuestros conocimientos de identidades notables, sabemos que x más h al cuadrado es x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado, menos x al cuadrado, partido por h. Se nos van esto y esto, con lo que nos queda que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado partido por h. Si sacamos una h factor común, ¿qué nos va a quedar? Que en el numerador tenemos h por 2x más h partido por h. Simplificamos esta h y nos queda que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y ahora calculamos realmente ese límite. Si nuestra h tiende a 0, pues esto vale 2x. Pues ahora ya sabemos que si nuestra función f de x es x al cuadrado, la derivada, la función derivada, es 2x. Esto lo hemos calculado utilizando la definición, es decir, utilizando ese límite. Pero como os decía, habitualmente no lo vamos a calcular utilizando el límite. Lo que vamos a hacer es utilizar las reglas de derivación, porque nos ayudan a calcular de manera más rápida estas derivadas cuando nos den una función. Vale, las primeras que vamos a ver son los casos de función potencial. Eso significa que tenemos una función que es x elevado a un número. Esto se calcula de esta manera. La derivada, la función derivada de x elevado a un número es el exponente que baja multiplicando, multiplicado por x elevado a el exponente inicial menos 1. ¿Vale? Esa es la regla. El exponente que baja multiplicando, multiplicado por x elevado a una unidad menos. Y de aquí se derivan varios casos particulares. Un caso particular sería este de aquí, cuando r es igual a 0, que lo que tenemos es una función constante, es decir, si r es 0 significa x elevado a 0. X elevado a 0 es un número, o sea, es 1, perdón. Con lo cual nuestra función constante vendría siendo un número, porque se supone que esa potencia va a estar multiplicada por algún coeficiente. Y lo que nos viene a decir esa regla es que si nuestra función f de x es menos 2, nuestra función derivada es 0. Pero es que valga lo que valga ese número, menos 2, 5, 3 medios, pi, si no tiene x, la derivada siempre es 0, ¿vale? La derivada de una constante es 0 siempre. ¿Qué sentido tiene? Acordaos, ¿cómo representaríamos esa función f de x igual a menos 2? Bueno, si este es nuestro eje x y esto es nuestro eje y, nuestra función menos 2, ¿cuál sería? Es aquella en la que todo el rato la y vale menos 2, es esta. ¿Esta función está creciendo o decreciendo?
¿Está variando de alguna manera su valor vertical? No, todo el rato se mantiene constante, por eso se llama función constante. Y si la derivada estábamos diciendo que se relaciona con la pendiente de esa función, la pendiente aquí es 0. Si es horizontal, su pendiente es 0. Por eso, la derivada de una función constante es 0. Bien, seguimos. ¿Qué pasa en otro caso particular, que sería cuando nuestro exponente es 1, lo que se llama la función identidad? Bueno, pues en ese caso, la derivada es 1, que es justamente lo que nos salió en la página anterior. Con lo cual, nuestra derivada, cuando la función sea x, va a ser 1. Si no lo veis del todo claro, pues aplicad esta regla, ¿vale? Es el exponente que baja multiplicado por x elevado a lo que valía inicialmente el exponente menos 1. Cuando el exponente inicial era 1, ¿qué os queda? 1 por x elevado a 0. Por lo tanto es 1. Bien, aquí es importante que os cuente esta parte de la derecha. Dice derivada de operaciones con funciones. Y, por ejemplo, lo que más vamos a utilizar ahora es esto de aquí, el segundo punto. ¿Esto qué significa? Que cuando tengamos una función multiplicada por un número y tengamos que hacer su derivada, en realidad lo que vamos a hacer es, al número lo dejamos ahí aparcado y va a multiplicar a lo que nos quede después de derivar la función. ¿Qué significa esto? Dicho con otras palabras, que si tuviéramos que derivar, por ejemplo, nuestra función 3x, esto viene siendo un número 3 multiplicando a una función que sería x. Entonces su derivada, f', sería, vale, pues esto va a ser 3 por lo que valga la derivada de x, que sabemos que es 1, por lo tanto esto es 3. Si os fijáis, lo que estamos viendo es que cada vez que tenemos un polinomio, un monomio, mejor dicho, de grado 1, lo que nos va a quedar como derivada va a ser el coeficiente, lo que está multiplicando a la x. Si teníamos x, su coeficiente es 1, su derivada es 1. Si ahora tenemos 3x, su coeficiente es 3, pues su derivada es 3. Otro caso, ¿qué pasa si tenemos un exponente negativo? En este caso, un exponente menos 1. Nos podemos aprender que la derivada de esta función, 1 partido por x, es esta, menos 1 partido por x al cuadrado. Podemos también razonarlo. Si nuestra función es 1 partido por x, esto si lo expresamos en forma de potencia, ¿qué sería? X elevado a menos 1. ¿Cómo es la derivada de una función potencial? Os acabo de decir que es el exponente que baja multiplicando, menos 1, que baja multiplicando. Y ahora, por x elevado a lo que ya tenía, menos 1. Con lo cual esto es menos 1 por x elevado a menos 2. Y si ahora este x elevado a menos 2 lo escribo de manera que ese exponente sea positivo, ya nos queda que esto es menos 1 partido por x al cuadrado. Con lo cual podemos sabernos que la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido de x al cuadrado, o podemos recordar que las derivadas de las funciones potenciales se hacen de esta manera y entonces calcularlo. Y si, por ejemplo, lo que tenemos es un exponente racional, acordaos de que estos son raíces, ¿sí? Cuando nuestros exponentes son fracciones, significa que esos son raíces. Un caso concreto sería este, la raíz cuadrada. Entonces nos podemos saber que la derivada de la raíz cuadrada de x es esta. 1 partido 2 raíz cuadrada de x. ¿De dónde sale eso? Pues de esto de aquí. Nuestra función, si es raíz de x, esto escrito como un exponente sería así, x elevado a un medio. Entonces esto ya es una función potencial que sé que se deriva de la siguiente manera. El exponente que baja, pues un medio multiplicando por x elevado a lo que tenía menos 1, ¿sí? ¿Cuánto nos queda aquí? Esto es un medio por x elevado a un medio menos 1, ¿cuánto es? Menos un medio. Menos un medio. Con lo cual, si ahora cogemos y ya que tenemos esto calculado, lo expresamos como una potencia de exponente positivo, ¿qué tendría?
1 partido 2 por x elevado a 1/2. Y ahora lo único que voy a hacer es, en lugar de escribir x elevado a 1/2, escribir raíz de x. Y ya tengo ahí cuánto vale. ¿Ok? Entonces, importante, cuando tengáis x elevado a algo, el exponente que baja por x elevado a lo que ya tenía menos 1. Casos particulares, si tengo una constante, derivada a 0. Si tengo un monomio de grado 1, o sea, x, la derivada va a ser el coeficiente. Si tengo la x en el denominador, lo expreso como una x elevada a un número negativo y aplico la regla que ya sé y luego el resultado lo arreglo. Y si tengo una raíz de x, sea cuadrada, cúbica o la que sea, lo pongo como exponente fraccionario, aplico la regla que me sé y una vez que tenga el resultado lo arreglo. Ahora, ejercicios. Todos estos son del PDF que está colgado en la página del instituto, como ya os enseñé. Los que están marcados en amarillo son los que os dejo propuestos. Y ahora voy a resolver todos los que no están marcados en amarillo. ¿Vale? Bien, de la primera fila están todos marcados. Entonces, el primero que resuelvo es el D. Tengo menos 4 tercios por x al cubo. Bien. Uy, aquí. Mi derivada f' de x será... Ese menos 4 tercios es un número que va a quedarse ahí multiplicando a lo que me quede de derivada de x al cubo, que es lo que realmente tengo que derivar. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Es 3x al cuadrado. El exponente que baja, 3 que baja multiplicando, y ahora x elevado a 3 menos 1, que es 2. ¿Cuánto me queda? Menos 4 tercios por 3x al cuadrado, los 3's se me simplifican y me queda menos 4x al cuadrado. El f, tengo que hacer la derivada de menos 2x a la quinta. Lo que realmente tengo que derivar es x a la quinta, ¿sí? Entonces la derivada, que la pongo aquí abajo, será menos 2, que va a multiplicar a la derivada de x a la quinta. ¿Cuánto es la derivada de x a la quinta? Es 5x a la cuarta. Con lo que me queda menos 10, x a la cuarta. El g. Tengo 3 partido por x. Lo primero que voy a hacer es expresarlo de esta manera, ¿sí? Lo expreso como una potencia. Y ahora hago la derivada. Mi derivada será el 3 que queda ahí aparcado esperando. El exponente que baja multiplicando. Y ahora por x elevado a 1 menos de lo que tenía. Menos 1 es menos 2. Con lo cual esto me queda 3 por menos 1 es menos 3, dividido entre x al cuadrado. Dividido entre x al cuadrado, ¿vale? Menos 3 partido x al cuadrado. Cuando nuestra función a derivar es menos 2 partido x al cuadrado, lo reescribo como menos 2 por x elevado a menos 2. Ahora, ¿cuánto será nuestra derivada? F' de x es el menos 2 que tengo ahí de coeficiente por el menos 2 que baja de exponente por x elevado a menos 3. Madre mía, menos mal que tengo una letra pequeña. Y ahora esto si lo arreglamos, esto será menos 2 por menos 2 son 4. Pues 4 partido por x al cubo. ¿Sí? X elevado a menos 3 es 1 partido de x al cubo. Con lo cual todo eso junto es 4 partido x al cubo. Nuestra derivada ahora tiene que ser de 5 por x elevado a menos 3. Vale, a ver. Aquí abajo. A ver, voy a hacer zoom. Derivada de eso. F' de x será el 5 que queda ahí aparcado por el menos 3 que baja multiplicando por x elevado a menos 3 menos 1 menos 4. 5 por menos 3 es menos 15 partido x a la cuarta. Ahora el m. 3 partido 4x a la cuarta. Esto sería 3 cuartos por x elevado a menos 4. La derivada
f' de x es... A ver, espera. Creo que si hago zoom me queda un poquito mejor porque me da para escribir más. Esto es 3/4 de x a la cuarta, perdón, de x a la menos 4. Su derivada f' de x será 3/4 que queda ahí aparcado esperando por el exponente que baja multiplicando por x elevado a menos 4 menos 1 menos 5. ¿Y ahora esto cuánto es? 3/4 por menos 4, los 4 se me simplifican, me queda menos 3 partido por x a la quinta. Siguiente, el n. Ahora ya tenemos raíces, ¿sí? Los que quedan son raíces. Varios son raíces cuadradas y otros casos. Expresamos esto como menos 3 por x elevado a 1/2. ¿Cuál es su derivada? f' de x menos 3, aparcado, por el exponente que baja y por x elevado a 1 menos. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Por lo tanto, esto, ¿qué nos queda? El menos 3 se queda en el numerador multiplicando. Y ahora en nuestro denominador tendremos el 2 que está aquí y este x que se baja. Nos quedaría x elevado a 1/2 en el denominador, pero eso ya lo escribo como raíz cuadrada de x. Y ahora nuestro apartado ñ, esto lo reescribo como 2 por x elevado a 2/3. Esto es lo que derivo. Nuestra derivada será el 2 que queda ahí esperando por el exponente que baja por x elevado a 2/3 menos 1 es menos 1/3. ¿Cuánto nos queda? Va a ser una fracción cuyo numerador sea 2 por 2, que son 4, y su denominador es el 3 que está aquí ya en el denominador y me va a venir la x elevada a 1/3, pero eso es la raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x, que así se ve un poco mejor. 3 por raíz cúbica de x, ¿sí? Vale, venga, vamos que estamos acabando. Ahora tenemos menos 3 partido 2 raíz de x. Bien, aquí tengo una mezcla. Por una parte es un exponente racional, que es 1/2, pero es que además está en el denominador. Con lo cual, ¿qué tenemos? Esto es menos 3/2 por x elevado a menos 1/2. Es decir, esto es como si tuviéramos un menos 3/2 por 1 partido raíz de x, ¿sí? Y ese 1 partido raíz de x sería un x elevado a menos 1/2. Bueno, pues ahora nuestra derivada f' de x, acordaos siempre que vais a poner la función derivada de poner f', ¿vale? f' de x. Nuestra derivada es menos 3/2 por el exponente que baja, menos 1/2, por x elevado a menos 1/2 menos 1. Esos son menos 3/2. Así que nuestra función derivada será menos 3/2 por menos 1/2 son 3/4. 3/4. Y ahora x elevado a menos 3/2 es x al cubo y raíz cuadrada de x al cubo, ¿sí? Y nos queda uno, venga. Esto, si lo queréis ver de otra manera, sería menos 4/3 por 1 partido raíz de x al cubo. Con lo cual, esto sería menos 4/3 por x elevado a menos 3/2. Bien, pues esa es la derivada que tengo que hacer. ¿Cuánto es la derivada de menos 4/3 por x elevado a menos 3/2? f' de x es menos 4/3, que está ahí esperando a que baje el exponente, y ahora por x elevado a menos 3/2 menos 1 son menos 5/2. Los 3 se me simplifican y aquí, o sea, esto en realidad, fijaos que es 2, ¿sí? O sea, simplificando y teniendo en cuenta los signos nos queda 2.
Nuestra derivada, por lo tanto, será 2 partido por la raíz cuadrada de x a la quinta. Bueno, pues nada, estos que están aquí marcados los hacéis y mañana continuamos y por la tarde, todavía no vi lo que me contestasteis en el foro, pero espero el jueves por la tarde poder corregirlos estos en vivo y en directo. Venga, cuidaos.